Esta es la historia de un alma en pena, que para redimirse vino en busca de uno de nosotros y se lo llevó. Las actividades que hacíamos con regularidad, que disfrutábamos más, eran los domingos por la tarde, el cine. Teníamos un cine con pantalla grande y para la mayoría de nosotros era cuando veíamos nuestras primeras películas en esta vida. Y luego, los sábados, la excursión. Muchas veces, en todo el trimestre, la única oportunidad que teníamos de salir de lo que eran los límites del colegio eran los sábados por la mañana o por la tarde, o si teníamos suerte el día entero y nos llevábamos la comida, dependiendo del tiempo, pues nos íbamos de excursión. Y como el colegio quedaba en medio de ningún lado, pues teníamos sitios bastante bonitos, interesantes donde ir y para explorar. Teníamos un río, teníamos cuevas, teníamos bosque, teníamos un monasterio en ruinas y teníamos una cantera donde íbamos poco porque estaba lejos y porque era peligroso. En los 6 años que yo estuve en el colegio, yo creo que he ido 10, 12 veces como mucho. Para llegar allí tardábamos hora y media a paso ligero. O sea, hora y media para ir, hora y media para volver, con que estuvieses otra hora y media o 2 horas ya se consumía toda la mañana. Cuando íbamos allí, pues era una cantera guerra de piedras, con lo cual siempre había alguno de nosotros que salía con una brecha, herida. Y luego, bueno, lo que es una cantera, que llegábamos allá abajo y veíamos esa pared. Y claro, lo que queríamos era cómo será la vista desde arriba y subir arriba, y era impresionante. Yo no sé si eran 40, 50, 60 metros, todo te parece más grande cuando tienes 7 años, pero queríamos subir arriba. Esto es una historia que se refiere a la primera vez que yo fui ahí siendo un novato con 7 años, y la historia que un niño mayor llamado Casimiro nos contó a mí y a otro grupo de novatos. La primera vez que fuimos, ya habían pasado unas cuantas semanas, o sea, ya se nos había pasado un poco la llorera de las primeras semanas de haber dejado la casa, y ya estábamos como conejillos con ganas de explorar todo, y ya teníamos nuestros nuevos amigos, y entonces eran los mejores tiempos. Y cuando salías de excursión, pues igual, te ponían los límites, pero es como si a un conejo le sueltas en el campo y le dices no pases de allí, no pases de allá. Bueno, llegamos por primera vez a la cantera. Y la rutina que los celadores nos imponían siempre, la primera vez y la segunda y la tercera, cuando llegábamos a un sitio, era pues primero escucháis. Antes de que dé el silbido y que aquí cada uno salga corriendo por todas partes, escucháis los límites, las instrucciones. ¿Veis aquel árbol? Pues de allí para allá no se pasa. O ¿veis aquel grupo de rocas? Pues de allí no se pasa. Y nos marcaban los límites. Luego nos daban un silbatazo de salida y sí, salíamos todos escopetados como a ver quién conquistaba antes aquel arroyo o aquella loma o llegaba antes allí. Y luego, pues al cabo de 2, 3 horas, el tiempo que tuviésemos, oíamos pi, 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 3 silbatos como cuando acaba un partido de fútbol, y había que venir todos aquí. Cuando llegamos a la cantera, nos marcaron los límites, y especialmente el celador, los celadores que nos cuidaban nos dijeron, mira, ¿veis ahí arriba? Ahí no se sube, mirad cómo está. Y miramos y se veía la vegetación hasta el mismo borde de la cantera. La cantera llevaba pues muchos años abandonada, o eso tenía pinta, porque había derrumbamientos por todas partes. O sea, era peligroso. Era peligroso porque podías subir y entre la maleza no veías y de pronto caías al vacío o podía haber un derrumbamiento. Pero claro, mis amigos y yo, pues lo primero que pensamos, hay que subir ahí arriba a ver la vista desde ahí arriba. E hicimos un plan. Cuando dieron el silbato de salida, en lugar de salir corriendo, nos quedamos el grupito ahí, dijimos, vamos a esperar 10, 15 minutos, hacer un plan, y cuando ya la gente no preste más atención o esté muy relajado, estén relajados los centinelas, porque esta es otra, cada vez que llegábamos a un sitio de excursión,
los celadores ponían centinelas, ¿no? Si decían no pases de aquel árbol, pues en aquel árbol habría un centinela con un silbato, pues allí, las 2 o 3 horas sentado para que no pasase nadie. Y nunca había falta de centinelas. El celador decía, a ver, ¿quién quiere ser centinela? Y había muchos niños que ponían la mano en alto, yo la puse alguna vez, porque aunque te tocase estar toda la mañana, toda una tarde, y en un sitio nada más simplemente controlando, te daban un silbato, entonces te daba una sensación de poder y siempre estaba bien hacerle la pelota a algún celador y hacerte el favorito de alguien, porque te daban golosinas extras, te salvaba de castigos, te levantaba castigos más fácilmente, conseguías cosas extras. Bueno, pues nos juntamos los amigos, es decir, cuando los centinelas se despisten y hacemos un plan, pues nosotros vamos a intentar subir a la cantera por detrás, donde nadie nos vea. Y nos sentamos, cuando todos se marcharon a jugar, así en un círculo, recuerdo, con un palo, y nos pusimos pues como si fuésemos un grupo de guerrilleros. Vamos a ir por detrás de esos árboles y luego aquella parte que está más expuesta hay hierba alta, o sea que vamos ahí a rastras como guerrilleros y ya luego por allí nos podremos levantar, ya estaremos fuera de la vista de todo el mundo y ya subimos, ¿no? Y así lo hicimos y nos funcionó. Pasamos a la rastra y llegamos del otro lado y cuando ya no nos veía nadie nos pusimos de pie, vamos por detrás de la montaña y encontramos un camino que vimos, pues esto va para arriba, por ahí vamos. Y cuando ya salíamos corriendo hacia arriba todos, ¿qué hacéis ahí? ¡Parad ahora mismo! Y nos viene un niño, uno de los mayores. Casimiro se llamaba el niño este. Nos dice, por ahí no podéis subir. ¿Y por qué? Porque este es el camino sin retorno. Hola, ya, bueno, no, nosotros solo vamos a... Sí, es que si vais, a lo mejor no volvéis. Pero esto sube a la cantera. Sí, precisamente. Y además el camino yo no sé cómo estará arriba, pero puede estar bastante cerrado y subes y te caes antes de que te des cuenta. Pero nosotros no, vamos a tener mucho cuidado, anda, déjanos. No, porque no es solo que tengáis cuidado, es que puede haber un ánima que te hipnotice o te convenza y te tires. Y ahí ya nos quedamos, ¿y tú cómo sabes eso? Y nos contó una historia breve, que te la voy a contar al final, que en principio nos sonó a cuento chino. Porque casi todos los días nos contaban alguna historia de miedo. Los celadores, los profesores, y nosotros no podíamos saber lo que era verdad, lo que era mentira, pero ya estábamos acostumbrados a que muchas de esas cosas nos las contaban con el propósito de maniatarte por el miedo, para conseguir que te comportases de una manera u otra, para, si no querían, para que te durmieses, para que te callases, para que no te movieses de la fila, te contaban historias. Entonces, esta era la situación típica o ideal para que nos contasen una historia de estas. O a lo mejor por ser un niño tampoco le creímos tanto, pero dijimos, claro, es que no quiere que pasemos de aquí, pues nos cuenta una historia para no pasar. Y no nos la creímos, en principio. Pero le dijimos, ¿y tú te crees esto? Se pone, yo sí, porque yo he visto a un niño muerto. Y desde que le vi, siempre que venimos aquí a la cantera, vengo aquí para no dejar pasar a nadie, porque sé lo que pasó. Ya nos quedamos un poco así. En ese momento nos dimos cuenta de que él no tenía un silbato, no era un centinela. Él mismo estaba fuera de los límites. Pensamos que era un centinela, pero nos dimos cuenta de que no. Entonces, realmente, si era cierto que venía ahí siempre, lo estaba haciendo. Y luego nos contó la historia. Cuéntanos la historia. Y después de que nos la contó, le creímos. Y nunca llegamos a tomar ese camino hacia arriba, el camino sin retorno. La historia que nos contó es que 4 o 5 años antes, cuando él tenía exactamente nuestra edad, 7 años, 8, cuando era novato él mismo, los dormitorios en los que dormíamos y que nos parecían tan tenebrosos, con sus pilotos rojos y sus luces rojas y sus sombras,
Pues él dice que eran todavía mucho más horroríficos, peores, porque no había luz ninguna. Los pilotos no los habían puesto y había noches que no se veía absolutamente nada. No se sentía más que la inmensidad de la noche en el dormitorio. Que no se veía nada, que era como boca de lobo. Dice que todas las contraventanas que daban a las ventanas de la galería, todas esas contraventanas estaban abiertas para que por lo menos las noches que había algo de luz entrase algo de sombra, o cuando se veían las luces de los coches que pasaban a lo lejos por la carretera nacional se reflejasen en el techo y ocasionalmente hubiese momentos de luz en el dormitorio, pero porque si no, no se veía nada, nada. Había algunos niños que tenían una linternita, pero eso, pues como cuando nosotros estábamos, era un lujo y se te acababa en 2 o 3 semanas la pila y no había más pilas. La monja de guardia era la única que tenía una buena linterna. Pero había veces, decía él, que era muy común que por las mañanas amaneciesen 2 niños durmiendo en una cama, porque había niños que ibas al váter y volvías y no encontrabas tu cama, no había manera, entonces se metían a dormir con otro niño y aparecían por las mañanas muchos niños durmiendo en la misma cama, y sobre todo se meaba mucha más gente, muchísima más gente. Dice que él el primer año pues estaba en la zona de los más jóvenes, los más niños y los meones. Y esta es la historia que él nos contó de un niño que ni nos dijo el nombre, le llamó el meón, y dormía justo enfrente de él, del otro lado del pasillo central del dormitorio, ahí dormía el meón. El meón, nos contaba Casimiro, era un desgraciado, un pobre desgraciado. Era un niño que se meaba siempre. Entonces se acostaba llorando y se dormía llorando porque se iba a mear. Se despertaba llorando porque se había meado y sabía el castigo que le esperaba. El castigo lo conocí yo también. Era horrible. No era sistemático, dependía de las monjas que te cuidaban, de las peores, pero muchas veces te meabas, inmediatamente ibas con la sábana meada colgada al cuello a la entrada de la capilla para que cuando todo el colegio desfilase y entrase a la misa de la mañana, verte que te habías meado. Y el meón estaba ahí siempre, con lo cual tenía pocos amigos, porque nadie quería hacerse amigo del meón. Y nos cuenta que solo había una monja de guardia, Sor Encarnita, que se apiadaba de este chico y que le hacía un gran favor. Cuando Sor Encarnita estaba de guardia, pues a las 3 o 4 horas después de apagar la luz, en mitad de la noche, Sor Encarnita venía con una linterna y con un canastillo de mimbre, y ahora os cuento por qué, y despertaba al meón, se lo llevaba al servicio para que mease, se orinaba, y entonces volvía, y esas mañanas pues era la única manera de que no se orinase. A veces, Sor Encarnita llegaba tarde y el meón ya se había meado, y ahí es donde entraba en juego el canastillo, porque Sor Encarnita venía con un canastillo en el cual tenía un juego limpio de sábanas y un pantalón extra, porque siempre había prendas sueltas de pijamas que se rompían o se perdían, prendas sueltas. Entonces, si el meón se había meado, ella cogía, salían con la linterna, lo llevaba hasta los lavabos, allí le metía de pies en un barreño, le quitaba los pantalones, le limpiaba, le secaba, le ponía unos pantalones secos y limpios, volvía, quitaba las sábanas mojadas y se las llevaba, porque el meón tenía siempre un plástico encima del colchón, limpiaba el plástico, le hacía la cama y ahí está, parecía como si no se hubiese meado. El meón, que era obvio que sí se había meado porque aparecía con un pantalón diferente del color de la camisa, pero por lo menos no le castigaban. Bueno, pues esto que Sor Encarnita hacía, es que además las monjas de guardia por la noche normalmente eran monjas buenas. Las monjas, nosotros teníamos monjas buenas y monjas malas, decíamos, y las monjas malas pues eran las que nos cuidaban siempre. No sé por qué, porque estarían más estresadas, pero eran las que nos cuidaban. Y luego las que no veíamos apenas eran las monjas buenas.
para que las monjas que nos cuidaban, que se turnaban cada semana o cada quincena, pudiesen descansar y por la noche, por lo menos, pues por las noches bajaba una monja de clausura y se metía allí en la celda que había al lado del dormitorio, en el cuartito, y ella pues era la monja de guardia. Bueno, pues cuando estaba Sor Encarnita de guardia, causaba un efecto inmediato en el meón, porque el meón sabía cuándo Sor Encarnita estaba de guardia y entonces era un niño normal. Entonces esas noches, antes de que apagaran la luz, él jugaba, se divertía, estaba contento, era normal, y porque sabía que no se iba a mear, o si se meaba le iban a limpiar, y por las mañanas se despertaba y era un niño alegre, porque sabía que no le iban a castigar. Y nos cuenta Casimiro que él, sin saber qué monja había de guardia, ya sabía cuándo Sor Encarnita estaba de guardia o iba a estar de guardia, simplemente mirando al meón enfrente. Por las noches, viendo cuál era su estado de ánimo, si estaba llorando o no, pues ya sabía si esa noche estaba de guardia Sor Encarnita o no. Vamos con la historia, finalmente. Una noche oscura, 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 oscura. Dice Casimiro que se despierta y escucha sollozos, como si alguien hubiese tenido una pesadilla, sollozos, pero ahora escucha y vienen de enfrente, y vienen de la cama del meón. Entonces presta atención y se da cuenta de que hay roces. Y alguien está susurrando al meón. Y hay un olor extraño. Y Casimiro dice que sintió mucho miedo, sintió pánico, porque lo primero que pensabas es el diablo. El diablo viene en busca de los niños que son malos. El diablo viene en busca del meón, por mearse y por no comportarse bien. Dice, no puede ser Sor Encarnita porque Sor Encarnita viene con la linterna. Y se quedó escuchando así, escuchando, porque escuchaba susurros, susurros, pero no conseguía entender nada. De pronto escucha más movimiento y se da cuenta de que el meón se ha levantado y oye las zapatillas que vienen hacia él. No vienen hacia él, hacia el centro del pasillo. Entonces, cuando se pensaba que algo o alguien se iba a abalanzar sobre él, se aleja un poco. Y en ese momento vio un reflejo, y vio un reflejo blanco, blanquecino. Dice, bueno, estos son... Y ya se tranquilizó un poco, porque dice, estos son los hábitos de Sor Encarnita, que se le ha fastidiado la linterna, o no tiene pilas, qué sé yo, pero viene a sacarle a mear. Ya se tranquilizó y se durmió, antes de que el meón y Sor Encarnita regresaran. Se durmió. Y por la mañana siguiente ve que el meón tiene el mismo pantalón, no se ha meado. Las monjas, en esos casos, la monja ya de la mañana, porque la monja de guardia desaparecía, ya no lo veíamos por la mañana, se levantan a las 5:30, a las 6. Cuando nosotros íbamos a la primera misa de la mañana, las monjas ya habían hecho sus oraciones de la madrugada, de la primera luz del día, del alba. Entonces no veíamos quién era, muchas veces ni sabíamos quién era la monja que estaba de guardia, pero ve que nos ha mojado y la monja, pues el día, como casi siempre que el meón no se meaba, pues le felicita. ¿Ves cómo sí puedes? ¿Ves cómo no te has meado? Así tienes que ser siempre, si es que tienes que irte, tienes que levantarte y así, tienes que seguir así, tienes que seguir así. Pero el meón no estaba alegre, lo que le pareció un poco raro a Casimiro. Dice Casimiro que no se acuerda muy bien, las siguientes noches, no se acuerda si hubo a la noche siguiente o 2 noches más tarde, se repitió la situación. Le pareció que el meón estaba como sollozando, pero no se acuerda si realmente se despertó y se volvió a dormir de inmediato, o él se lo imaginó o se soñó. Pero el caso es que durante las siguientes 4 o 5 noches el meón no se meaba. Aparecía con los mismos pantalones, las sábanas sin mear, las monjas le felicitaban, pero el meón no estaba alegre. Y a él le pareció eso muy raro. El meón, no lloraba porque no le iban a castigar, pero estaba taciturno y así, pensativo.
Hasta que una noche, 4 o 5 noches más tarde de esta primera, se despertó Casimiro y esta vez sí. Dice que claramente escuchó al meón, que estaba susurrando, hablando con alguien. Y esta vez la luna habría estado creciendo, pero ya se veía un poquito más. Y enseguida él vio la sombra blanca de alguien acuclillado al lado de la cama del meón. Y dijo, ahí está con la monja, con Sor Encarnita, que, bueno, no hay linterna, tampoco logra ver el canestillo, pero son ellos los que están hablando. Y prestó atención. Y estaba como, dicen que hablaban durante tiempo y tiempo, y en un momento oyó claramente que el meón decía, pero voy a poder ver a mis padres. Y Sor Encarnita dijo, por supuesto que sí. Shh. Y siguieron susurrando, hasta que de pronto se levantaron los dos de la cama, su rutina, fueron hacia el servicio y según pasaban por delante de la cama de Casimiro, dice Casimiro, qué pestazo, cómo huele, olía fatal. Dice que él pensó, esto huele a muerto. Pero se ha cagado. Este es el meón que hoy, además de mearse, se ha cagado. Y eso es lo que pensó. Y dijo, mañana se lo voy a comentar, le voy a preguntar, ¿te cagaste anoche? Y se durmió de nuevo antes de verles regresar. Y a la mañana siguiente, ¿cuál sería su sorpresa? Que de pronto, de nuevo, Casimiro ve que el meón tiene los mismos pantalones del pijama, no se los ha cambiado, la cama está bien. Y dice, coño, pues esto es que Sor Encarnita ha cogido los mismos pantalones, no tendría otros pantalones extras, se los ha lavado y como tiene una pequeña calefacción allí en el cuartito, se los ha secado y ha vuelto más tarde y se los ha puesto y ha hecho todo esto. Pero el meón no estaba contento. Y aún así, Casimiro le dijo, bueno, le voy a mencionar lo de te cagaste anoche porque olía fatal. Pero no le vio durante el día y por la noche cuando volvieron, que era cuando le iba a mencionar, cuando volvieron al dormitorio por la noche, Casimiro dice que esa noche tuvo que esperar a hacer cola casi media hora, porque nos subíamos de cenar, pasábamos por los servicios y para hacer caca, pues teníamos que esperar y cola, hacíamos fila, porque pasábamos todos por ahí. Bueno, cuando volvió al dormitorio e iba a hablar y le iba a preguntar esto al meón, se quedó así un poco porque el meón ya llevaba un rato en el dormitorio y lo que estaba haciendo había abierto el cajón de su mesilla y había sacado todas las cosas y las tenía encima de la cama. La bolsa de aseo, el cepillo, la ropa, el cepillo, los zapatos, el betún, todas sus propiedades. Y Casimiro pensó, está limpiando la mesilla. Pero luego se dio cuenta de que estaba haciendo algo más. Entonces se quedó mirando. En lugar de hablar con él, se dio cuenta de que tenía un álbum de cromos, el meón, que se lo dio a alguien 2 camas más allá. Un amigo que tenía. Le dio el álbum de cromos. Y luego le regaló las canicas a otro. Y lo que más le llamó la atención a Casimiro es que tenía preparada una camisa blanca de las que nos poníamos los domingos, que eso no venía a cuento. Entonces Casimiro pensó, se va a escapar, está preparando para escaparse y está dando las cosas. Y se lo comentó Casimiro a su compañero de cama, le dice, mira el meón, lo que está haciendo, se va a escapar, está preparándose para escapar. Esta noche no nos dormimos, vamos a quedarnos hablando a ver qué hace. Y así hicieron, apagaron la luz y Casimiro y su compañero de cama intentaron aguantar, pero pasaron las horas, no pasó nada, se quedaron dormidos. A la mañana siguiente, el meón no está. Encienden las luces y el meón no está. La cama hecha como si no hubiese dormido ahí. El pijama doblado encima de la cama. Y los zapatos, pantalones, la camisa y todo, no está, se ha ido. Y llega la monja, ¿dónde está el meón? ¿Dónde está? ¿Alguien sabe dónde está?
Y el compañero de cama de Casimiro dice, se ha escapado, Casimiro me lo dijo anoche. Así, Casimiro, ven para acá. Y llega, cogen las monjas, se lo llevan al ropero, a Casimiro, que era también otro cuarto pues, de las monjas, donde hacían sus cosas. ¿Cómo que se ha escapado? ¿Dónde está el meón? Yo no sé nada, hermana, yo no sé, yo es que me imagino porque, me imaginé que se escapaba porque esto, pero Sor Encarnita sabrá, porque ella es la que ha estado todas las noches sacándole a mear y a orinar, y ella es la que sabrá, y además le escuché que el meón le dijo, voy a poder ver a mis padres, y ella le dijo, sí, sí. Y dice Casimiro que las monjas se quedaron lívidas, blancas, sin hablar, mudas. Le dijeron, espérate ahí, espérate un momento. Se fue una de ellas a clausura y volvió, no sé cuánto más tarde, con una foto vieja, grande, y la ponen delante de Casimiro y le dicen, la monja que has visto estas últimas noches, la monja de guardia, ¿cuál de estas es? Y Casimiro, yo no sé, Sor Encarnita, yo no sé ninguna de estas, yo no la he visto bien. Pero a él mismo le extrañó mucho que de pronto una foto pues de época, él no sabía, era una foto en las cuales se veían unos enfermos en sillas de rueda, en primer plano, y detrás de ellos muchas monjas, toda una congregación de monjas, que él era nuevo, era un novato, llevaba ahí, solo conocía a las pocas monjas que le cuidaban, ni sabía que el colegio había sido antes un hospital de tuberculosos, y esa foto correspondía a eso, cuando era un hospital de tuberculosos. Yo no sé quién, eso no es Carnita, yo no sé, no he visto a la monja. Y ahí es cuando una de las monjas dijo, pues hay que ir a buscar a la cantera, antes que buscar por otro lado a la cantera. Y fueron a la cantera y encontraron al meón muerto en el fondo de la cantera. Nunca habían ido a la cantera, todavía. Ni Casimiro, ni el meón, ni ese grupo de niños nunca habían ido a la cantera. ¿Cómo llegó a 7 8 kilómetros que estaba en medio de la noche? Dice Casimiro, nos contó que el único muerto que él había visto había sido el meón, porque en la misma capilla del colegio hicieron un funeral por el meón y él lo vio. Y vio a sus padres, vino la familia para el funeral, vino su padre vestido de militar, otro grupo de niños. Luego se enteró de que ese señor de militar no era su padre, ni su madre, ni esos eran sus hijos. Ese señor era su tío, con su tía y sus primos. Resulta que el meón era huérfano. Y su padre, que había sido militar también, y su madre, pues había muerto en un accidente y a él le cuidaban sus tíos, pero él era huérfano. Y él había escuchado como le decía a Sor Encarnita, ¿y podré ver a mis padres? Y ella le había dicho, por supuesto que sí. Pero es que la monja que le había dicho eso no era Sor Encarnita. Sor Encarnita llevaba semanas fuera del colegio, en otro convento, haciendo ejercicios espirituales. Y cualquiera de las monjas que había estado esas noches haciendo de guardia no se había preocupado por el meón. Dice Casimiro que ese año nunca llegaron a ir a la cantera, pero que fue al año siguiente. Y cuando llegaron, él, que tenía muy presente la muerte del meón, preguntó y un celador les contó la leyenda de que después de la Guerra Civil Española, en los montes de Palencia todavía quedaban grupos de anarquistas o republicanos que se dedicaban aún a asaltar conventos, monasterios, y que uno de estos grupos habían pasado por el hospital de tuberculosos y habían secuestrado a unas monjas y se las habían llevado a la cantera, y habrían hecho cualquier cosa y al final las habían tirado por la cantera.
y que esas monjas eran ánimas en pena, condenadas a vagar por este mundo hasta que no se llevasen con ellas el alma de un niño inocente. Y que en ese momento, Casimiro, cuando le contaron eso, supo que la monja que había visto esas noches y el hedor que había sentido era una de estas monjas, una ánima en pena, que había venido en busca de un alma inocente, de un niño, y había escogido el más desgraciado para llevarse, el meón, y el que menos daño podía causar a la gente que quedaba tras de sí, un huérfano. Y que él creía en esa leyenda, creía en la veracidad. Y por eso, siempre que iban a la cantera, se ponía ahí, para no dejar que nadie subiese por ese camino y una de las ánimas de estas monjas pudiese sugerir nada o convencer, hipnotizar a ningún niño. Él creía la historia, Casimiro creyó esa historia, y desde ese momento, los 6, 7 a quienes nos la contó, la creímos también. Nunca subimos por el camino sin retorno. Hasta la próxima.